Hola. ¿Qué haces cuando el mundo se te cae encima? ¿Te encierras? ¿Forcejeas con lo inevitable? ¿O encuentras una pequeña rendija de luz para seguir? Todos hemos pasado por el proceso de cerrar un ciclo, como cuando cambias algo en tu vida o debes dejar ir a alguien. Así que debes ver esto. Olvida todo lo que crees saber sobre Magic Man 2, porque Jackson Wang no nos está dando simples canciones con imágenes poderosas. Nos está dando la representación visual perfecta de un proceso interno, el duelo, encapsulado en las canciones representativas del álbum. En esta primera parte de la conclusión exploraremos este brillante movimiento artístico, donde vemos que un hombre se ahoga en su soledad y forcejea con los demonios, dividido entre pelear y rendirse. Vamos a conectar todas estas escenas y letras con 3 etapas del ajetreado viaje emocional del duelo. Descifremos las 2 primeras canciones que salieron de este mapa emocional de la dolorosa pérdida de una gran amistad debido a la traición de esta. ¿Preparada para analizarlo? El último álbum del artista chino Jackson Wang, llamado Magic Man 2, con sus canciones más relevantes, nos deja ver representadas sus emociones sobre, entre otras cosas, lo que ha dicho fue la traición que vivió de parte de un amigo cercano. Así lo ha hecho saber en publicaciones y entrevistas. Luego de analizar cada uno de los 4 prelanzamientos de Magic Man 2 por separado, cerramos la historia uniendo las canciones y sus videoclips para usarlos como representación de las etapas del duelo propuestas por Elizabeth Kübler-Ross en el libro Sobre el duelo y el dolor, que estará en la descripción junto a otros recursos por si te interesa profundizar en el tema. Naciendo con High Along, donde nos hundimos en temas complejos, tanto en la canción como en el video, y haciendo contraste con G-Bed, donde podemos identificarnos con su postura moral en el momento en que alguien rompe nuestra confianza, sumándole algo de ironía, empezaremos esta parte 1 de 2 explicando cómo esas 2 obras se relacionan con algunas de las etapas del duelo. Cabe destacar que lo veremos en el mismo orden de su respectiva publicación. Antes de empezar, esta idea surgió al ver este comentario de un fan en el video de Hate to Love. No es un requisito haber visto los videos musicales o sus videos de análisis, pero lo recomiendo. Como dije en el video anterior, esto no es ningún diagnóstico o algo así, es una interpretación personal, una opinión, una teoría. También debo decir que cada persona vive el duelo de formas distintas y únicas, con su respectivo tiempo. No es un proceso lineal y estas etapas pueden tener cualquier orden para cada quien e incluso sobreponerse. Como dije en el tercer video de la serie, todo lo que se diga en este video son ideas y especulaciones mías. Soy fan, pero yo solo sé que no sé nada, así que pudiera ser que él pusiera aquí un 6 y yo lo viera como un 9, solo porque es de mis números favoritos. Todo es basado en mi perspectiva, y eso está bien porque el arte no es del artista, sino de los observadores que le dan vida y significado a la obra a través de su interpretación personal. Así son más divertidas las cosas, así que ahora sí. High Along y la fase de depresión. La etapa de depresión es sobre tristeza, desesperanza y desánimo, sentirse vacío y desmotivado, querer rendirse al haber perdido algo importante. Pasemos por la canción y el video musical, identificando los sentimientos y mensajes dentro de ese contexto. High Along, una canción bastante triste que habla de conocer la soledad y enfrentarse por primera vez a ese sentimiento y a uno mismo, y no saber tratar con ello aún, no saber cómo enfrentarse a uno mismo en esa soledad y desorientación. En la letra nos expone el sentimiento de soledad desde el título, pero le cuesta aceptarlo diciendo que no puede estar solo cuando ya lo está. Desde el inicio muestra un deseo de conexión genuina que luego demuestra varias veces más. En aislamiento, el amor ya no es una salvación, ligándose al abandono. La autodestrucción sin testigos es absurda, siendo autoimpuesto, derivado por la culpa y la sensación de juicio externo que lo alimenta más. El desvanecimiento del yo al necesitar un cambio para seguir, pero estar paralizado por el dolor al querer volver a un hogar, una zona de confort que ya no existe porque ahora no es más esa persona, y termina en un grito vacío y mudo bajo el agua.
En el video podemos ver cómo también representa la soledad y un estado de ánimo depresivo y melancólico. Al comienzo, encerrado en un cuarto que podemos interpretar como algún lugar en su interior, entumecido debido al miedo de no sentirse capaz de tolerar el dolor, se siente vulnerable, atormentado y adolorido, escondiéndose dentro de sí mismo. Podemos ver la lucha interna que ocurre cuando te encuentras con esa parte de ti que estaba oculta. Esa voz que todos tenemos y que ahora en el silencio y la quietud de la soledad puede escuchar. Aunque aún puede ver algo del exterior, parece haber perdido el control y solo le queda verse a sí mismo ahogándose, siendo devorado por la depresión. Se ve en un espejo y su cara comienza a mancharse, posiblemente como metáfora de llevar una máscara obligatoria que no puedes borrar porque es tu nueva piel, tu nuevo yo. Intenta limpiarla, negándose a aceptarla, pero no puede porque ya algo en él ha cambiado, algo en él se ha ensuciado, es la pérdida de su inocencia e ignorancia. Luego ve el reflejo de su otro yo, de quien es en realidad un ahogado en vida, que también podemos interpretar como la sombra de la que habla Carl Jung, su otra parte, su otro yo, uno más profundo queriendo salir, manifestándose y simbolizando una lucha interna entre varias partes de sí mismo. La autoobservación y la pérdida de la identidad son propias de esta fase. Al enfrentar un momento difícil en el ahogo y la ansiedad, el espejo se rompe hacia adentro del cuarto, hacia él, como una fractura de su ego que deja entrar la luz y vislumbrar una nueva realidad. Del otro lado, Magic Man hace un show de magia en el que entra en un tanque de agua. Lo expuso en el video individual, pero el sofoco emocional y el sentimiento de ahogo es muy propio de la depresión en sí. El detalle del cronómetro al entrar al tanque representa lo falso y efímero que puede ser la esperanza de escapar de ese ciclo, y el candado es la promesa de una recaída aún más profunda y cruda. Específicamente las esposas y el tanque sellado simbolizan la trampa de la depresión. Sea una prisión impuesta o social, es un lugar donde luchas y luchas, pero te ves saboteado de igual forma. Pataleas sin obtener una reacción, aún sin escapatoria y sin saber lo que debes hacer, frente a un público bastante poco empático que poco reacciona mientras lo ven ahogándose, lo que representa a la industria, pero también se ve en general en la sociedad cuando la gente solo es espectador y juzgan a otros de forma bastante insensible, sobre todo a los que sufren de una enfermedad invisible como lo es la depresión. El aburrimiento y el sadismo del público es ejemplo de la incomprensión externa, que impulsa la soledad absoluta de la persona deprimida, en un mundo que lo observa pero no lo salva, sino que lo señala y luego se aleja dejándolo morir, de manera figurativa pero a veces literal, aún más solo. Además de describir visualmente el sentimiento de soledad, desespero y ahogo, estando encerrado dentro de un tanque con agua y habiendo perdido el control de sí mismo y de su alrededor. Al quedar aislado y dejado de lado por la audiencia y el personal que dirigía el show, refleja un sentimiento no solo de ahogo, sino también de pérdida, haber perdido algo y encontrarse perdido en ese camino, lo que también deriva racionalmente en un profundo deseo de conexión, también dispuesto en la letra. Cuando lucha por salir golpeando el vidrio, se hiere a sí mismo, ocasionando que el agua a su alrededor vaya tornándose roja, lo que refleja, primero, el intento de salir del vicioso y tóxico sentimiento depresivo, en el que se hace más daño, pero también el dolor internalizado a causa de todos los sentimientos recientes y la obligación de ser contenido, lo que vemos literal. Al final, al quedar inerte y solo, vemos detrás una gran tela blanca, que se va tiñendo de rojo también, lo que podemos ver como otro ejemplo de la pureza e inocencia perdidas a causa de la corrupción causada por la herida y su dolor. También con toques de ansiedad, esta canción describe completamente su etapa, con el ahogamiento, la incomprensión social, el autoexamen obsesivo y la pérdida de identidad, con un poco de suicidio social en el momento en el que el artista muere ante la mirada pasiva de otros, como el deprimido muere en silencio, y terminando con algo de aceptación, aunque impuesta. A pesar de eso, es posible que no se consiga la sanación, sino una muerte definitiva al no soportar esa realidad, pero el final queda abierto. Es increíble ver las dos caras de la moneda con estas dos versiones, como ambas partes lo viven estando conectadas, pasando por las mismas emociones. Después de todo, son el mismo, pero podemos ver cómo van descubriendo la realidad al mismo tiempo, viéndose prisioneros de ella, gritando y perdiendo el control a la vez, para terminar cayendo juntos. Podemos cerrar esta canción diciendo que la depresión,
No es tristeza, es ahogarse en seco frente a un mundo que te pide sonreír. Antes de seguir, tengo que señalar algo. En el video en el que hablé de High Alone, dije que el espejo puede verse como una barrera entre mundos. Me parece muy curioso que en el videoclip de High Alone, el espejo se rompe al final, y luego en G-Bed, justo al inicio, vemos que Magic Man aparece de repente, sentándose confundido y desorientado, como si se hubiese despertado luego de una pesadilla en la que se ahogaba, tal vez. Además, se escucha un sonido acuático de fondo que luego cambia a uno ambiental con pajaritos antes de que él aparezca, cuando despierta. Antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve hay una chinche. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bueno, no sé. No sé si fue intencional, tal vez sí es coincidencia, pero creo que es un detalle muy interesante. Espero no estármelo inventando. Por favor, dime tú, ¿te diste cuenta antes? ¿Crees que lo estoy sobrepensando? Sigamos con el siguiente, por supuesto. G-Bed. En esta canción nos encontramos con 3 etapas. Específicamente en la letra podemos ver a una representada en el primer verso y a otra en el segundo, así que los veremos separados y en orden. Pero en el video, aunque al final comparte una fase con el segundo verso, podemos ver una distinta el resto del video. Antes, hablemos del mensaje de la canción para tener contexto. Específicamente fue esta la canción en que Jackson admitió fue inspirada en la experiencia que vivió de un amigo cercano. El coro y tema de esta canción gira en torno a la necesidad de poner límites ante situaciones de abuso con personas que quieren sacar provecho de ti, de tu bondad y confianza, como en el caso de que un amigo cercano se aproveche económicamente de tu amistad, siendo impregnada de incredulidad, dolor e ironía. Con un video musical bastante divertido, también expresa esas emociones y ese mensaje. Solo hablando del video, nos encontramos con 2 fases, la de negación y la de aceptación. La negación, por su parte, es la incredulidad o shock donde se experimenta confusión y desconcierto. Puede percibirse como estar en una pesadilla o algo que no puede ser real. Es cuando vemos los indicios de lo que está pasando, pero no somos capaces de verlo aún por ser difícil de aceptar. Y la aceptación, poder ver y reconocer la realidad, lo que ya no está y el fin de lo que se conocía, para empezar a buscar nuevos caminos y en los que encontrar una nueva paz. Entonces, en el video vemos cómo al principio el paisaje infantil representa la percepción ingenua que se corrompe. Caminando con un hombre extraño, Magic Man se encuentra con personajes en apuros y se esfuerza para ayudarlos. Actúa y usa su D esforzándose para ayudar y proteger, aun cuando tiene que usar una parte vulnerable de sí mismo, sacrificándose para salvarlos, siendo útil. Es una ironía sobre lo valiente y crudo que debes ser para imponer tus límites, como en el coro. Pero nadie lo reconoce ni lo toma en cuenta. Le agradecen a la persona que camina junto a él, quien lo acepta y se queda un reconocimiento que no merece. Este siempre se lleva el crédito, simbolizando lo injusto de las relaciones tóxicas. A pesar de eso, Jackson, solo queriendo ayudar sin esperar nada a cambio, sigue haciéndolo sin queja o objeción. Lo ignora aun cuando le afecta y sigue caminando con este hombre. Lo que conecta con la letra cuando habla de la hipocresía, de ser el salvador y de nunca ser suficiente y seguir confiando a pesar de todo lo que encontramos. Ahí podemos ver algo de negación, pues se da cuenta, pero no lo acepta y elige ignorarlo como si no fuera nada. Esta situación se repite varias veces hasta que nuestro protagonista se logra dar cuenta de las verdaderas intenciones de quien antes lo acompañaba y ahora es un calamar que solo lo está utilizando. Metáfora de la revelación de que cualquiera, incluso un aliado, puede ser un depredador disfrazado. Y los tentáculos, como las redes de la manipulación, que al principio están encubiertas. Pero es entonces cuando el traidor intenta manipularlo para poder seguir aprovechándose, arrastrándolo por un laberinto oscuro. Ahí tenemos una ejemplificación visual de caos emocional y el sentimiento confuso y oscuro de la fase de negación. Luego, y por fortuna, Magic Man, a pesar de la lucha y la desorientación, se arma de fortaleza y logra salir de esa niebla.
lo que sería poner el límite para parar el abuso. Gracias a la aceptación, pues necesita ver dónde y cómo está, aceptar esa realidad para poder salir de ahí. Luego de ese viaje astral, ahora tiene la visión clara para ver criaturas híbridas. Ya no ve solo personas, porque ahora puede ver la dualidad de sus intenciones reales. Lo bueno es que no están todos los que estaban antes, pero esos que quedan están detrás de él aún. Y mata al calamar, usándolo como una representación de lo fuerte y brutal que ahora son sus límites, marcando con eso el final de la relación y el rompimiento de la ilusión, la mentira anterior, para luego darle la espalda e irse por fin consiguiendo su paz. Termina con una frase de reflexión, afirmando la necesidad de poner límites y su aceptación, el entendimiento que tiene ahora de eso, con un salto al final que deja claro su liberación. El primer verso de G-Bet y la fase de negociación. En la etapa de negociación puede haber culpa o arrepentimiento. Se cuestionan las cosas, intentando conseguir una solución y buscar una alternativa o forma de revertir la situación, incluso pensando en cambiar algo acerca de uno mismo por y para el bien de la relación. Las líneas haz esto, haz aquello por amor, como un favor y nunca es suficiente, demuestran un intento fallido de reconciliación, pues él intenta darlo todo, pero eso resulta no ser recíproco. En Todavía quieren que sea su salvador, vemos el dolor de sentirse utilizado y explotado, pero aún así seguir sintiéndose comprometido a quedarse. Y luego en Aún creo en la verdad después de 1000 vueltas, muestra una esperanza persistente. A pesar de la sospecha, elige confiar, pensando que si se mantiene y da más, algo cambiará. Y eso es una negociación interna. De hecho, en los negocios, el ofrecer más se usa para incentivar a que te entreguen a ti lo que quieres. Tengo que revisarme constantemente, ¿estoy bien? En esta fase es típico cuestionarse uno mismo debido a la confusión que gira alrededor. Ya no sabes si estás en lo correcto, ni seguro de cómo te sientes o qué pasa realmente. Y también te preguntas si algo de ti debe cambiar como solución. De hecho, podemos destacar esta línea del segundo verso. Pero todo esto se rompe al darse cuenta de la hipocresía cuando dice: al diablo con tu moneda de una sola cara a ambos lados, además de sentirse frustrado por la traición que supone. En varias líneas nos deja ver cómo sabe lo que pasa, pero le cuesta asumirlo y quisiera que fuera diferente porque no quiere perderlo. Podemos ver las señales de manipulación y cómo esta ocasiona que luche con emociones contradictorias, porque quisiera seguir confiando y dando, pero al mismo tiempo tiene sospechas de que algo va mal y se siente defraudado en principio por la posibilidad de que eso esté en lo cierto, pero luego por ver las señales de que realmente es así. Toda esa dualidad emocional, intentando darle sentido al problema, explicar el porqué y querer solucionarlo aún sin poder soltarlo y dejarlo ir, aferrándose a la relación que tenían, intentando salvarla. El segundo verso de G-Bet y la fase de aceptación. La aceptación es poder ver y reconocer la realidad, lo que ya no está y el fin de lo que se conocía, para empezar a buscar nuevos caminos y en los que encontrar una nueva paz. Incluyendo la frase del coro, a veces es necesario ser groseros, levantar la voz si no somos escuchados y ser duros para protegernos. La aceptación en este caso no es pasiva y trata de defender tu espacio poniendo límites. Cuando dice, la vida es buena cuando tienes paz en tu corazón, consigue paz interior al aceptar lo malo que pasa. Y en Ahora es difícil, este juego ya no tiene espacio para el arte, reconoce que el mundo no es justo. Primero en Incluso intenté cambiarme a mí mismo por otro hombre, reconoce la negociación fallida para en Las cosas nunca van de acuerdo al plan, aceptar la realidad. Podemos notar el encuentro final de asimilar la situación, admitir la realidad de esta, reflexionarla y aprender la lección de ello para conseguir cerrar el ciclo y seguir. Termina con el demonio nunca quiere entender, como rindiéndose a que la realidad solo es así, porque no la puedes cambiar, ni a la otra persona. Lo único que puedes cambiar es a ti mismo, cómo piensas, cómo actúas y cómo reaccionas. Podemos concluir esta canción con lo siguiente. Negocié hasta que entendí que mi bondad alimentaba monstruos. Acepté que ser duro, imponerme,
en esa situación no es crueldad, es supervivencia, es protegerme. Por ahora, sigamos regando el jardín, pero esto no ha terminado aún. Activa la campanita para que no te pierdas la segunda parte de esta conclusión y los análisis de las canciones de Magic Man 2. Déjame decirte que estas moritas brotaron en mis pensamientos, pero no son la única fruta que se puede cosechar. Hoy las comparto por si alimentan a alguien más, pero cada mente tiene un jardín distinto. Lo que en el mío encuentro como moras, en el tuyo puede florecer como calamares, y ambas son formas válidas. Así que déjame saber cuál fue tu cosecha del álbum en los comentarios. Compártelo con otro Jackie para ver si cosecha lo mismo, algo parecido o algo muy diferente. Si tú también ves similitudes entre Magic Man 2 y las etapas del duelo, pon tu me gusta. Y puedes guardar este video para refrescarlo antes de ver la segunda parte, si lo estás viendo antes de que esté publicada. Pero antes de despedirme, hay algo que no voy a negociar, y no lo puedes negar, porque es un antidepresivo natural. Tienes que aceptar el abrazo final de este video. Hasta la segunda parte de esta teoría, no olvides verla, o hasta la próxima canción de Magic Man 2 si sigues la serie, o si estás suscrito, hasta la próxima cosecha.